Mañana de Navidad, 2002. La nieve polvoreaba las calles silenciosas de Londres, envolviendo la ciudad en una calma engañosa. Dentro de una casa modesta, una mujer estaba sentada sola. Su marido se había ido. Su familia creía que ella estaba a salvo, y nadie se dio cuenta de que esta Navidad sería el último capítulo de su vida. Su nombre era Lucy Clews, una respetada experta en antigüedades, una viuda intentando reconstruir, y una mujer que creía que el peligro en su vida ya había pasado. No era así, porque detrás de las luces centelleantes, las tarjetas navideñas y las sonrisas educadas, un asesino aún estaba observando. Y para cuando la policía descubriría la verdad, Lucy Clews habría estado muerta durante días. Esta es la verdadera historia de la última Navidad de la viuda y el asesinato que conmocionó a Gran Bretaña. Lucy Clews no era del tipo de mujer que se hacía enemigos. De unos 50 y tantos años, era inteligente, culta y profundamente respetada en su campo. Lucy trabajaba como especialista en antigüedades, particularmente conocedora de la platería y los objetos históricos. Los clientes confiaban en su criterio. Los colegas admiraban su tranquila autoridad. Vivía una vida cómoda y tranquila en Londres, rodeada de libros, objetos finos y recuerdos de un matrimonio que una vez fue feliz. Pero ese matrimonio terminó abruptamente. El marido de Lucy murió repentinamente, dejándola viuda. Y con su muerte, Lucy heredó no solo dolor, sino independencia financiera, algo que más tarde se volvería muy importante. Lo que nadie se dio cuenta fue que el dolor de Lucy la hizo vulnerable, y alguien cercano a ella sabía exactamente cómo explotarlo. La viudez no llega suavemente. Para Lucy Clews, llegó como un colapso silencioso, no lo suficientemente fuerte para que el mundo lo notara, pero lo suficientemente devastador como para reorganizar cada parte de su vida. Cuando su marido murió, Lucy no solo perdió a un compañero, perdió la rutina, perdió la certeza, perdió la seguridad invisible que viene de no estar sola. Los amigos luego describieron su dolor como contenido. Lucy no era dramática, no lloraba en público, ni se apoyaba mucho en los demás. En cambio, hizo lo que siempre había hecho mejor. Ella manejaba, organizaba el papeleo, manejaba las finanzas, continuó trabajando, pero debajo de esa compostura se estaba formando algo frágil: soledad. Las tardes se volvieron más largas, las festividades se sentían más pesadas, y el silencio, una vez pacífico, comenzó a hacer eco. Lucy se retrajo, no completamente, pero lo suficiente para que la gente lo notara. Se volvió selectiva con su círculo social, cuidadosa, guardiana. Sin embargo, al mismo tiempo, anhelaba seguridad de que aún era necesitada, aún valorada, aún conectada. Y luego estaba el dinero. Lucy heredó una suma cómoda después de la muerte de su marido. No extravagante, pero suficiente para brindar independencia y seguridad. Era financieramente instruida y cautelosa. No apostaba, no gastaba en exceso, ni vivía de manera imprudente. Por eso, cuando luego comenzó a regalar dinero, nadie cuestionó su juicio, porque Lucy Clews no era impulsiva, era compasiva. Y la compasión, después de una pérdida, puede volverse silenciosamente vulnerabilidad. Lo que Lucy no se dio cuenta fue que alguien cercano a ella estaba observando esa vulnerabilidad con mucho cuidado. La relación no comenzó con miedo, comenzó con confianza. Lucy se involucró emocionalmente con un hombre que se presentó a sí mismo como problemático pero sincero, alguien agobiado por circunstancias, deudas y mala suerte. Hablaba abiertamente sobre dificultades financieras, sobre presión, sobre necesitar ayuda, solo temporalmente. Lucy escuchó, ella empatizó y eventualmente ofreció asistencia. Al principio, las cantidades eran razonables, pequeños préstamos, ayuda a corto plazo, nada alarmante.
Pero las solicitudes no se detuvieron. Se hicieron más grandes, más frecuentes, más urgentes. La situación financiera del hombre nunca mejoró, empeoró. Las deudas se acumularon, la presión aumentó, y Lucy se convirtió no solo en un apoyo, sino en un salvavidas. Aquí es donde la dinámica cambió. Lo que comenzó como ayuda se convirtió en expectativa. Lucy notó cambios sutiles, manipulación emocional, conversaciones cargadas de culpa, indicios de que sin su ayuda ocurriría un desastre. Y lentamente, Lucy se dio cuenta de que estaba atrapada en una dependencia unilateral. Ella confió a amigos que se sentía inquieta, que temía la confrontación, que le preocupaba lo que pasaría si dejaba de dar dinero, porque el hombre no solo era dependiente, estaba desesperado, y la desesperación, Lucy lo sintió, podía volverse peligrosa. A fines de 2002, las sumas involucradas eran asombrosas, decenas de miles de libras. Dinero que Lucy nunca había tenido la intención de perder. Peor aún, el reembolso ya no se discutía en serio. Las promesas se volvieron vagas. Las excusas reemplazaron los planes. Lucy se sintió usada y por primera vez comenzó a hablar sobre terminar el arreglo. Esa decisión marcó un punto de inflexión, porque para Lucy, cortar los lazos financieros significaba reclamar el control, pero para el hombre que dependía de su dinero, significaba perderlo todo. Y a medida que se acercaba la Navidad, Lucy tomó una decisión, una que la colocaría directamente en el camino de un asesino. Para mediados de diciembre de 2002, algo dentro de Lucy Cluse había cambiado. No fue repentino, no fue dramático. Fue la tranquila realización de que ya no podía vivir así. Durante meses, posiblemente más, Lucy había sentido una presión creciente en su pecho cada vez que sonaba el teléfono. Cada llamada inesperada a la puerta la ponía tensa. Cada estado de cuenta bancario la obligaba a enfrentar una verdad que había intentado suavizar con excusas. La estaban drenando, emocional y financieramente, y ella lo sabía. Lucy siempre había sido cuidadosa con el dinero. Como experta en antigüedades, entendía el valor, no solo el valor monetario, sino el valor moral, confianza, honestidad, responsabilidad. Estos eran principios por los que vivía. Por eso, la dependencia financiera que había permitido crecer ahora se sentía como una traición a sí misma. Ella había prestado dinero por compasión, por lealtad, por la creencia de que las personas que le importaban nunca la dañarían intencionalmente. Pero ahora el reembolso ya no se discutía, se evitaba. Las promesas se volvieron vagas, los plazos desaparecieron, las excusas se multiplicaron, y Lucy comenzó a temer que la persona a la que había ayudado no la veía como una amiga, sino como un recurso, un salvavidas, una solución a sus problemas. En momentos privados, Lucy confió que se sentía usada. Esa realización por sí sola habría sido lo suficientemente dolorosa, pero había algo más. Lucy había comenzado a hablar sobre terminarlo, terminar el apoyo financiero, terminar el enredo emocional, terminar el control que esta persona parecía tener sobre su paz. La Navidad se acercaba, y para Lucy representaba más que una festividad. Era una línea en la arena. Los amigos luego recordaron que Lucy hablaba del nuevo año de manera diferente a antes. Hablaba de empezar de nuevo, de arreglar las cosas, de no llevar esto a otro año. Quería un cierre, quería libertad y planeaba reclamar ambas. Lo que Lucy no sabía era que en el momento en que decidió recuperar su poder, se convirtió en una amenaza. La Navidad llegó y pasó en silencio. Lucy la pasó sola, tal como había planeado, sin grandes reuniones, sin viajes, sin visitas esperadas. Esa elección, aunque comprensible, luego trabajaría en su contra. Después del día de Navidad, Lucy simplemente desapareció. Al principio,
Nadie entró en pánico. Lucy era privada, independiente. A menudo se retraía durante las fiestas, prefiriendo la soledad sobre la celebración forzada. Unos días de silencio no hicieron sonar las alarmas inmediatamente, pero a medida que pasaban los días, comenzó a asentarse la inquietud. Las llamadas no tenían respuesta. Los mensajes permanecían sin leer. Los buzones de voz se acumulaban sin respuesta. Los amigos se contaron historias reconfortantes. Está descansando, está desconectada, solo quiere espacio, pero en el fondo algo se sentía mal. Lucy era confiable, no desaparecía sin explicación. Para fines de diciembre, la preocupación se convirtió en temor. Alguien contactó a las autoridades. Cuando la policía llegó a la casa de Lucy Clues, no hubo respuesta en la puerta. No había movimiento adentro. No había sonido. No había señales de vida. Los agentes forzaron la entrada. Lo que encontraron destrozó la frágil esperanza de que Lucy simplemente estuviera enferma o fuera. Lucy estaba muerta. Había estado muerta durante días. Su cuerpo yacía dentro de la casa que ella creía segura, el lugar donde había planeado dar la bienvenida a un nuevo año libre de miedo. En cambio, nunca vivió para verlo. No había señales de allanamiento. No había ventanas rotas. No había cerraduras forzadas. No había caos. Lo que significaba una cosa: Lucy había dejado entrar a su asesino, y quienquiera que la mató había contado con el silencio navideño para ocultar el crimen. La puerta principal no parecía sospechosa, ninguna madera astillada, ninguna cerradura rota, ninguna señal de que algo violento hubiera sucedido dentro. Cuando la policía finalmente entró a la casa de Lucy Clues, se encontraron no con caos, sino con silencio. Un silencio tan pesado que inmediatamente encendió las alarmas. La casa estaba ordenada, casi demasiado ordenada. Las decoraciones navideñas aún estaban en su lugar, congeladas en el tiempo. Las tarjetas yacían sin abrir, una media festividad vivida, abruptamente abandonada. Y luego, más adentro de la casa, la encontraron. Lucy Clues estaba muerta. Su cuerpo había sido colocado en el suelo, parcialmente oculto, no descartado descuidadamente, sino deliberadamente colocado. Esto no era el acto de alguien en un ataque de rabia ciega. Esto era controlado, medido. No había armas obvias cerca, no había salpicaduras de sangre, no había traumatismo contundente. En cambio, las marcas eran sutiles y aterradoras. Moretones alrededor del cuello, daño interno consistente con estrangulación manual. Alguien había envuelto sus manos alrededor de la garganta de Lucy y se había aferrado. La estrangulación no es instantánea. Toma minutos, requiere presión sostenida, requiere proximidad, lo que significaba que una verdad espeluznante se volvió instantáneamente clara para los investigadores. Lucy Clues había mirado a su asesino a la cara. Microgancho. Y el asesino tuvo tiempo de detenerse, pero no lo hizo. El patólogo estimó que Lucy había estado muerta durante varios días, posiblemente desde el propio día de Navidad. Mientras el mundo exterior celebraba, cenaba, intercambiaba regalos, Lucy ya se había ido. El asesino no había pedido ayuda, no había entrado en pánico, no había huido a toda prisa. En cambio, dejó la casa intacta, la cerró con llave detrás de ellos y permitió que la Navidad actuara como un retraso natural. Una desaparición durante las fiestas no hizo sonar las alarmas inmediatamente, y quien hizo esto lo sabía. Pero lo que más perturbó a los detectives no fue lo que encontraron, fue lo que no encontraron. A primera vista, la casa de Lucy contaba una mentira reconfortante. Todo parecía normal. Sus objetos de valor estaban intactos. Antigüedades por valor de miles permanecían inalteradas. Las joyas permanecían exactamente donde deberían estar. Esto descartó inmediatamente el robo. Ningún intruso irrumpe en una casa,
comete un asesinato y deja atrás objetos de valor, a menos que el robo nunca fuera el objetivo. Y si el robo no era el motivo, entonces el motivo tenía que ser personal, microgancho, y la casa misma comenzó a sentirse como parte del engaño. Los detectives notaron cuán cuidadosamente todo había sido dejado. Los muebles no habían sido volcados, no había adornos rotos, no había marcos rotos ni pertenencias esparcidas. Sin embargo, Lucy había peleado. La evidencia forense mostró resistencia, signos sutiles de lucha que habían sido limpiados o minimizados. Alguien había intentado borrar el pánico. No perfectamente, pero deliberadamente. Esto no era un asesinato caótico. Esto era alguien que quería que la escena susurrara: aquí no pasa nada malo. El asesino quería tiempo. Tiempo para que la ausencia de Lucy se explicara por la soledad navideña. Tiempo para que las llamadas no fueran contestadas sin sospecha. Tiempo para la distancia del crimen. Microgancho. Y la Navidad proporcionó el disfraz perfecto. Lucy le había dicho a amigos que planeaba pasar la festividad sola. No se esperaban visitas, no había apariciones programadas, ninguna preocupación inmediata si guardaba silencio. El asesino explotó ese conocimiento, lo que llevó a los investigadores a una conclusión aterradora. Solo alguien cercano a Lucy podría haber sabido cuánto tiempo tenían antes de que alguien se diera cuenta. Alguien que conocía sus rutinas, sus hábitos, su confianza. Alguien que no necesitaba forzar la entrada, porque Lucy los había dejado entrar, pero un detalle se negó a permanecer oculto, sin importar cuán cuidadosamente se hubiera escenificado la escena: los registros financieros de Lucy. Porque mientras la casa contaba una historia de calma, los números contaban una historia de desesperación. Y estaban a punto de llevar a la policía directamente a la persona que más se beneficiaba de que Lucy permaneciera en silencio para siempre. Los detectives supieron una cosa desde el principio: a Lucy Cluse no la robaron. Su hogar estaba ordenado, sus objetos de valor intactos, antigüedades caras, del tipo que ella se ganaba la vida evaluando, estaban exactamente donde siempre habían estado. Así que los investigadores hicieron la pregunta más importante en casos de homicidio. Si no se tomó nada, ¿qué estaba tratando alguien de proteger? La respuesta estaba oculta en los registros bancarios de Lucy. Cuando los investigadores financieros comenzaron a revisar sus cuentas, surgió un patrón perturbador. Durante meses, incluso años, grandes sumas de dinero habían sido transferidas a un solo individuo. No una vez, no dos, sino repetidamente, miles de libras a la vez. Al principio, las transferencias se enmarcaban como préstamos, ayuda temporal, actos de bondad de una mujer que creía en apoyar a aquellos que le importaban. Pero cuanto más profundamente miraba la policía, más clara se volvía la imagen. No había cronogramas de reembolso, no había acuerdos escritos. No había evidencia de que el dinero alguna vez regresara. Lucy ya no estaba prestando dinero, la estaban drenando. Y lo que hizo este descubrimiento aún más escalofriante fue lo que Lucy había planeado hacer después. Los amigos le dijeron algo crucial a los investigadores. En las semanas previas a la Navidad, Lucy había estado cambiando. Había confiado en personas de su confianza que ya estaba harta. Harta de ser manipulada, harta de ser presionada, harta de ser explotada financieramente. Había hablado de cortar el dinero por completo, y por primera vez Lucy no estaba insegura, estaba resuelta. Esto no era una amenaza, era una decisión. Para el hombre que recibía ese dinero, significaba desastre. Ya se estaba ahogando en deudas, las facturas se acumulaban. La presión se cerraba desde todas las direcciones. Lucy no era solo su sistema de apoyo, era su salvavidas, y ese salvavidas estaba a punto de ser cortado permanentemente. La forense contó una historia que él no pudo borrar: fibras, marcas en el cuello de Lucy.
Evidencia de una lucha. Lucy había peleado y había conocido a su atacante. Ese conocimiento persiguió a los investigadores y más tarde al jurado. Los expertos testificaron que el asesino de Lucy no actuó en rabia. Esto fue calculado. Un hombre acorralado por deudas, mentiras expuestas y la amenaza de perder el apoyo financiero. Lucy representaba tanto salvación como destrucción, y cuando ella eligió la libertad, él eligió la violencia. Pero la defensa intentó un último movimiento desesperado. La defensa sugirió un accidente, luego pánico, luego defensa propia, pero nada explicaba el silencio, la demora, la puesta en escena. El jurado vio a través de eso, y después de semanas de testimonio, la verdad ya no podía negarse. La sala del tribunal estaba en silencio. El veredicto, culpable de asesinato. Lucy Cluse había confiado en la persona equivocada y pagó con su vida. Su asesino fue sentenciado a cadena perpetua, pero la justicia llegó demasiado tarde para salvarla. La muerte de Lucy conmocionó a Gran Bretaña. Una mujer que sobrevivió al dolor, que sobrevivió a la pérdida, que sobrevivió a la soledad, pero no pudo sobrevivir a la traición. La Navidad, una temporada de confianza y calidez, se convirtió en la cobertura para su asesinato. Y su historia lleva una advertencia que aún resuena hoy. Lucy Cluse no murió porque fuera descuidada. Murió porque era amable, porque creía que la lealtad significaba seguridad, porque pensaba que el amor y la confianza nunca podrían volverse letales. Su historia nos recuerda que el peligro no siempre derriba puertas. A veces ya tiene la llave,